La caída de la causa Memorándum, que cayó, se desplomó como un castillo de naipes y terminaron todos sobreseídos. ¿Les servirá para el gobierno para mejorar su performance en las elecciones? Desde ya les anticipo que no. Porque el gobierno acaba de perder por paliza las elecciones y posiblemente la paliza se repita en un par de semanas en las elecciones definitivas, no por nada que tenga que ver con estas cosas, que pueden ser para un círculo pequeño de la población que se interesa por estos temas, sino por cosas tan elementales como la inflación y la inseguridad, cosas que venimos marcando desde acá de GPS. O sea que al gobierno este sobreseimiento no creo que le sirva de nada para las elecciones, ¿sí? ¿Altera las otras causas sobre las cuales el kirchnerismo tiene fallos? No, no lo altera porque esos fallos van a seguir. Varias causas se cayeron, varias causas que estaban montadas sobre fake news, sobre disparates, sí se cayeron. Aníbal no era la morsa, el plan Cunita no era un curro, la causa de la obra pública va camino también a disolverse. Lo hemos contado muchas veces acá. Pero la causa, lo que se llama causa Memorándum, que en verdad era el informe original del fiscal Alberto Nisman, nosotros siempre dijimos que era un disparate, que nada de eso estaba aprobado. Incluso lo decíamos antes que la propia Cristina, lo dijimos cuando Nisman presentó el informe, antes incluso que Nisman se muriera, allá por el año 2015. Y lo seguimos sosteniendo a lo largo de todos estos años, mientras que otros colegas ponían cara de qué terrible, algo habrá hecho, algo habrá habido en la causa Memorándum por la cual terminan acusando a todos los que tuvieron que ver con la causa AMIA. Siempre fue un disparate. ¿Por qué fue un disparate? Porque nada, absolutamente nada de lo que escribió Nisman en ese informe era verdad. Para empezar, estaba basado sobre un dato falso. El dato de Alan Bogado, otro de los sobreseídos. ¿Quién era Alan Bogado? Bueno, aquella mañana en la cual Nisman muere, el diario de La Nación había publicado que había un enlace, que la causa fundamental, la pieza fundamental del informe Nisman era que había un agente de la AFI que era el enlace con el gobierno y con los iraníes. Eso era falso. Alan Bogado no solo no era un agente de la AFI, sino que el propio protector del fiscal Nisman, Jaime Estiuso, lo había denunciado unos meses antes como un falso agente de la CIDE. Estaba basado, todo el informe Nisman estaba basado sobre ese punto y era un dato falso. No era verdad, porque el propio Estiuso había dicho que Bogado era un falso agente de la CIDE. Quisieron probar que Bogado era un enlace con la jefatura de gabinete, falso. Sin embargo, el informe Nisman, tal vez porque Nisman se murió, quedó bendecido de un halo de verdad que después nunca se pudo comprobar. Por supuesto, tampoco se pudieron comprobar los disparates de Carrió, que habían venido los iraníes en el buquebús que una señora le había contado, que estaba la inteligencia iraní. Hay que acordarse la cantidad de pelotudeces que se dijeron todos estos años, mientras todos decían, claro, el fiscal se murió, pero investigó a la presidenta. A ver, que el fiscal hubiera denunciado a Cristina, ¿sí? No tenía, y que después hubiera muerto, no tenía nada que ver. La justicia, como bien hizo el juez Daniel Rafecas, dijo, no hay nada acá, no hay delito, esto es falso. Nisman se equivocó, esto es falso. Lo dijo Rafecas. ¿Saben qué le costó a Rafecas eso? Que lo denunciaran, le quisieran hacer juicio político. Los mismos que ahora, desde Juntos por el Cambio, están diciendo, bueno, tal vez negociemos, que no modifiquemos la ley del Ministerio Público Fiscal, pero que vaya Rafecas de procurador. Pero en aquel momento lo quisieron denunciar a Rafecas poco menos que era un canalla que no había respetado la memoria del fiscal Alberto Nisman. Todo eso estaba basado en mentiras. En verdad lo que había que investigar, y también nosotros lo dijimos, eran las condiciones de producción de ese informe de Nisman. ¿Quién le había pagado? ¿Quién estaba detrás de Nisman? Porque Nisman tenía dinero mal habido. Tenía propiedades que no podía haber tenido. Tenía una cuenta en los Estados Unidos en la cual figuraba Diego Lagomarsino. Tenía montones de cosas que si hubiera estado vivo, hubiera terminado procesado por malversación de fondos, o por lavado de dinero, o andás a saber por cuántas figuras. La denuncia de Nisman era falsa. Era una denuncia más bien política, la denuncia que podría haber hecho un diputado en todo caso, pero no era una denuncia penal. Sin embargo,
cuando se cae en el fallo del juez Rafecas, aparece Bonadío con una escucha trucha que le graban a Héctor Timerman, y con esa escucha trucha, con los jueces Hornos y Borinsky que iban a Olivos, y después de haberse ido, se sabe ahora, después de haberlo visto al presidente Mauricio Macri, reabren la causa y ahí le dan curso a una figura delirante que era traición a la patria. Tan desastre, porque además Bonadío escribía cosas disparatadas, pero ninguna cámara le decía, oiga, amigo, se le está yendo la mano. Solo en ese momento, para la Cámara Federal que revisaba las instrucciones, o sea, la instrucción que hacía Bonadío, les pareció un poco demasiado lo de traición a la patria. Dijo, no, jefe, traición a la patria es medio insostenible. Les bajó la carátula de traición a la patria y siguieron para adelante con esta colectora. O sea, como la causa, como Rafecas había cerrado la causa y un fiscal de casación había dicho, ok, tienen razón Rafecas, y no quiso apelar, abrieron una colectora. O sea, se habían puesto de acuerdo Macri, Hornos y Borinsky en la reunión de Olivos, más la DAIA, más los diputados de Juntos por el Cambio, reabrieron la causa en una colectora y ahí metieron presos a varios. Y ahí le prohibieron, por ejemplo, la salida del país a Héctor Timerman, que se tenía que ir a tratar a Estados Unidos de un cáncer. Así de crueles fueron las cosas. Ahora, tantos años después, se sabe, se comprueba, que ahora, claro, todo el mundo dice la causa memorándum. No, la causa memorándum era el informe Nisman. Ese informe con el cual Nisman fue a TN a decir que estaba tan preocupado y a denunciar a Cristina y a presentarse como un fiscal valiente, era falso de cabo a rabo porque estaba basado en cosas falsas. Acuérdense, las escuchas famosas de toda esa red de iraníes y se difundieron, pusieron online, todo el mundo las escuchó. ¿Alguien encontró algo? No solo el fallo, no solo los jueces que tenían que investigar. ¿Alguien encontró algo? No encontraron nada. Había chusmerío de Delía, de Jalil, de toda esa gente, pero no encontraron nada. Lo que pasa es que a lo largo de todos estos años, decir que el informe Nisman era un disparate costaba. Y a muchos de nosotros nos costó que nos dijeran que nos pagaban, que estábamos a sueldo del kirchnerismo. Pero sostenerlo durante el macrismo, les aseguro que había que tener huevos para sostener durante el macrismo que el informe Nisman del muerto convertido en un mártir era un disparate pagado seguramente o alentado por un sector de la derecha de los Estados Unidos. Lo decía Cristina, y si alguno lo decía solamente leyendo y teniendo un poco de sentido común y conociendo como conozco yo desde hace muchísimos años los vericuetos de la causa AMIA, cualquiera que lo dijera, decían, vos te paga el kirchnerismo. Vean lo que decíamos. Si el alegato de Cristina Fernández de Kirchner en la causa dólar futuro fue para comprar pochoclo y mirar de las barbaridades que dijo, prepárense la barbaridad de que va a decir Cristina, lo sacada que va a estar cuando le toque hacer un alegato otra vez frente a un tribunal oral en la causa memorándum, donde en esa investigación, por ejemplo, se terminó muriendo el ex canciller Héctor Timerman porque Bonadío no lo dejó salir de la Argentina para que se hiciera un tratamiento contra el cáncer. ¿Qué era lo que decía el informe Nisman? Bueno, todas barbaridades que después se cayeron y nunca se pudieron demostrar. Y sin embargo, fíjense, el informe Nisman siguió abierto con diferentes artilugios. Todo estaba basado en cosas gaseosas. No importa, la causa siguió adelante. Ahora, tantos años después, se sabe que para reabrir la causa hubo encuentros entre el juez de casación, Mariano Borinsky, y Mauricio Macri para que se le encontraran el vericueto para reabrir la causa. Y lo que decía Nisman en su informe, ya hace tiempo que se demostró que era falso, que era mentira, nunca se pudo probar nada. Acuérdense de todas las cosas que se dijeron. La madre de Nisman que decía que ella tenía guardadas cosas que demostraban que lo que decía su hijo era verdad, nunca aparecieron. Las miles y miles de horas de grabación que había y que se hicieron públicas en su momento, que tenía Nisman, donde él pinchaba los teléfonos a Delía, a un señor que se llamaba Jalil, un montón de personajes de ahí del mundo de los chiitas, se difundieron, se hicieron públicas, las escuchamos todos, no había nada. Había chusmerío, puterío entre ellos, pelea, qué sé yo, nunca apareció nada. Todo era una inmensa conspiración que nunca terminaba de concretarse, porque el verdadero objetivo no era demostrar algo concreto,
el verdadero objetivo era mantener la causa abierta y que durara y que quedara para siempre como una acusación pendiente. Algún día va a haber que reflexionar sobre esta idea de las causas judiciales como refuerzo del relato. Las causas judiciales estas, que solo se trata de mantener abiertas para que refuercen el relato. Piensen en lo de la muerte de Nisman. En todos estos años que gobernó Macri, que estuvo todo el aparato posible de todas las fuerzas federales investigando, intentando demostrar que Nisman había sido asesinado, lo único que lograron fue un informe bastante forzado de la Gendarmería, tan forzado que nunca se animaron a contraponer pericia contra pericia lo que decía el informe de Gendarmería con lo que decían los peritos de la Corte Suprema sobre cómo había muerto Nisman. Porque si se hubiera confrontado los peritos de la Corte Suprema, que era mucho más sólido que lo de Gendarmería, hubieran demostrado que había sido un suicidio. Como no pueden confrontarlo, nunca quisieron hacerlo. Y entonces, ¿qué hacen? Utilizan la famosa artimaña de Comodoro Pi de congelar las cosas y que la causa sobre la muerte de Nisman siga con la carátula de asesinato, siga con Lagomarsino acusado, al que no le pudieron probar nada, por otra parte, porque salió antes de que Nisman se muriera, porque después que Lagomarsino sale, Nisman chateó con otra gente, y entonces, pero queda ahí abierto, como diciendo, para la justicia argentina al fiscal lo mataron, pero no lo pudieron probar nunca, pero lo mantienen abierto. ¿Y saben cuál es la importancia de esto? Que todo el mundo utiliza el eufemismo de la causa memorándum. No, la causa memorándum es el informe disparatado que escribió Nisman, con el cual se presentó ante la justicia, que los jueces en aquel momento dieron por caído porque intervinieron varios jueces, hasta el propio juez Canicoba Corral, que tenía la investigación del atentado contra la AMIA, consideró que el informe de Nisman era un informe sin pruebas, basado solamente en dimes y diretes de los servicios de inteligencia de los Estados Unidos. Todo eso después sirvió como móvil presunto para matar a Nisman. O sea, a Nisman lo mataron porque había denunciado a Cristina. Ahora que se cayó el informe Nisman, con el sobreseimiento para todos, en la llamada causa memorándum, se cae también el móvil político para el supuesto asesinato de Nisman. Todo esto lo que había que verdaderamente haber investigado, en qué condiciones, para quién había escrito Nisman ese informe, ahora todos se lo vuelven a preguntar. Nosotros así lo decíamos en el 2015. ¿Por qué cobró Nisman estos 10 millones de pesos? ¿Por qué los cobró? ¿En concepto de qué? Esto es lo que habría que averiguar. Y acá sí uno puede decir, bueno, ¿quién le pagaba a Nisman? ¿Era plata que él se tragaba, para decirlo en términos coloquiales, de los 2 millones de pesos mensuales que tenía de presupuesto la unidad fiscal AMIA? ¿Mucha plata para una unidad fiscal? Puede ser. ¿Era una coima que había cobrado Nisman por no hacer algo en alguna causa? No se sabe. ¿Era plata que le daba a los fondos buitres, como declaró Jorge Elba, un exfuncionario de la DAIA, que escuchó en una conversación, en una reunión, que Nisman dijo que había plata de los fondos buitres para impugnar el memorándum de entendimiento entre Argentina e Irán? No se sabe. Lo cierto es que el dinero está. El fiscal citó por lavado de dinero a los parientes de Nisman. Los parientes de Nisman no pueden justificar de dónde salió ese dinero. Para el fiscal era plata de Nisman. ¿Quién le pagaba a Nisman? No se sabe. Esto es lo que hay que entender. El fiscal, si viviera, estaría procesado por lavado de dinero. Pero claro, Nisman no está vivo. Entonces, no solo Nisman no está vivo, sino que nadie siguió investigando el curso de la ruta del dinero que tenía Nisman. Porque incluso Nisman tenía en su caja fuerte un cheque de un financista que aún hoy está desaparecido y que curiosamente la desaparición de ese financista la investigaba su ex esposa, Sandra Arroyo Salgado, que tampoco se inhibió de la investigación de esa desaparición. Misterios que nunca nadie se dignó a investigar. En cambio, sí mantuvieron, aunque era un disparate, que se termina cayendo en el juicio oral, mantuvieron con un halo de misterio y de que algo habría la denuncia de Nisman, que desde un primer momento se supo que estaba basada en datos falsos. Si este fuera un país serio, habría una cantidad de gente que debería dar explicaciones sobre qué quisieron hacer. Ustedes veían ahí a Patricia Bullrich,
que decía, francamente, que a Nisman lo habían matado por la denuncia contra Cristina. Ahora bien, la denuncia contra Cristina se cayó, se demostró que no había delito, que nunca se cayeron las circulares rojas. Acuérdense incluso que manipularon la causa de tal manera que a un señor que era el titular de Interpol, Ronald Noble, que dijo las circulares rojas, vale decir, las órdenes de captura contra los iraníes acusados del atentado contra la AMIA, nunca se cayeron, vale decir, nunca dejaron de estar vigentes. ¿Cómo lo cagaron a Ronald Noble? Le dijeron, no, ¿sabe qué? Usted no va a declarar como testigo porque usted, yo se lo escuché decir a Garrió, trabaja para los iraníes. A ver, a un yanqui de Interpol dijeron que estaba de acuerdo con los iraníes. Así de delirante son las cosas. Pero Garrió puede decir lo que sea. El problema es que esto se le dio curso en la justicia. Bonadío estuvo de acuerdo, la Cámara que tenía que revisar sus actos estuvo de acuerdo, y así corrieron las cosas para que la causa memorándum, o sea, el informe Nisman, siguiera vivo y llegara a juicio oral con todos los acusados. En el medio metieron gente presa, no hay que olvidarse. Por eso les digo, si este país fuera un país serio, Patricia Bullrich, Elsa Carrió, Claudio Bonadío si estuviera vivo, los camaristas que no le dijeron que lo que Bonadío estaba haciendo era un disparate, deberían estar dando explicaciones. Pero en este país ya se sabe, nadie da explicaciones. Y además, las cosas se olvidan. Y los tipos que dijeron barbaridades, mentiras, canalladas, después se presentan en la televisión. Los que los tienen que entrevistar les tiran centro, les hacen preguntas de salón. Y aquí, muchachos, no ha pasado nada.